hermanos que a través de Facebook Live, a través de Canal 34 Telemaya, nos siguen por medio de nuestro programa Ministros desde Adentro, un espacio donde conocemos el corazón, los desafíos y las victorias de aquellos que sirven en la obra de Dios. Hoy nos complace, estamos muy llenos de gozo por tener la presencia de nuestro amado pastor Dinovel Marroquín. Es un siervo fiel al Señor, un ministro que ha dedicado mucho tiempo de su vida para servir en el reino del Señor. Así que bienvenido, pastor. Qué gusto tenerlo aquí en Escuintla, qué gusto tenerlo aquí en nuestro canal de Ministros desde Adentro. Muchas gracias. Es un gusto para mí poder estar acá y poder compartir de las maravillas del Señor y poder compartir también de lo que vivimos nosotros los ministros. Amén. Para nosotros es un verdadero placer entrar a sus hogares, queridos hermanos y hermanas que nos están viendo desde su pantalla de televisor, desde su computadora, desde su dispositivo móvil. Gracias por seguirnos, gracias por estar siempre al tanto de nuestros programas. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con lo importante, conocer a Pastor Dinovel. ¿Quién es el Pastor Dinovel? ¿Cómo es su vida como ministro? Que nos cuente un poco de su familia y de lo que en realidad está haciendo hoy en día por estas tierras de aquí de Escuintla. Muchas gracias. Pues mi vida inicia en Villanueva. Somos 6 hermanos ahí en la familia y mis papás, gracias a Dios, pues ahí están. Nos han estado motivando y nos han estado ayudando, apoyando, orando para que el Señor esté haciendo la obra. Pues es una bendición que mis padres puedan orar por mí desde muy pequeño. Somos 6 hermanos, pero ellos marcaron mi vida desde el inicio porque hablaban siempre que yo ya tenía el porte de pastor, a pesar de que tenía 5 o 6 años. Siendo un niño, ellos siempre estuvieron hablando y declarando esa palabra sobre mi vida, tanto así que cuando íbamos los domingos a la iglesia, mi mamá me vestía diferente a mis hermanos. Mis hermanos iban con pantalonetas, iban cómodos a la iglesia y a mí me ponía camisa, manga larga, pantalón de vestir, me llevaba diferente a la iglesia y eso fue marcando mi vida. Creo que yo me fui identificando con eso también. Al principio no lo entendía mucho, pero me fui identificando hasta el punto en el que pues se fue marcando el llamado del Señor sobre mi vida. Y luego pues conocí a mi esposa. Bueno, fuimos amigos 10 años, estuvimos conociéndonos y todo, pero después de 10 años de conocernos, tuvimos 6 meses de noviazgo y luego pues nos casamos. Tenemos ahora nuestro hijo de 9 años, Pablo David, mi esposa Erika. Somos una familia feliz, somos una familia muy unida. Damos gracias a Dios por permitirnos ser parte de este tiempo, en este tiempo, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver la mano del Señor obrar sobre nuestras vidas. Amén, pastor, gloria a Dios. Desde ya le mandamos un saludo a nuestra amada pastora Erika allá en Villanueva, nos está sintonizando junto a Pablo David. Un abrazo fuerte desde Escuintla. Pastor, yo sé que la mayoría que nos está viendo quiere saber y por eso cuéntenos sobre su encuentro personal con Cristo. ¿Cómo fue ese momento que transformó su vida? Nosotros en la familia paterna, fuimos a la iglesia desde muy pequeños. Estuvimos asistiendo desde muy pequeños y a la edad de 9 años yo compartí la primera vez la palabra del Señor con niños. Estuvimos predicando, hay un mensaje corto, un mensaje muy práctico, pero fue el inicio y creo que de ese momento empecé a relacionarme con Dios, empecé a conocer al Señor. Aparte del tiempo que mis padres usaban para poder hablarme de la palabra del Señor, bueno, más mi mamá, mi papá en ese tiempo todavía no había aceptado al Señor, pero sí había recibido la instrucción de
de mi mamá para poder llevar una vida agradable delante de Dios y tener ese encuentro con el Señor. Pero no fue hasta los 21 años que yo pude tener ese mi encuentro con el Señor. Y en un retiro, recuerdo muy bien, en un retiro de la iglesia donde fuimos, donde se ministró la sanidad interior, se ministró al Espíritu Santo, y ahí tuve mi encuentro con el Señor y pude reafirmar esa relación con Dios, esa salvación a mi vida, ¿verdad? Porque tenía conocimiento de la iglesia, de la Biblia, me relacionaba con la iglesia, pero no había tenido ese encuentro con el Señor. Pero fue bien impresionante, porque al regresar de ese retiro, mi papá ya había recibido al Señor, ya estaba caminando en los caminos de Dios, y cuando regresé pudimos tener ese tiempo en donde hubo una reconciliación, donde hubo una unidad, y creo que eso abrió también en mi corazón esa relación con Dios para poder verlo a plenitud y encontrar ese momento en donde podía tener la seguridad que estaba caminando con Dios, que estaba caminando en ese propósito de Dios. Creo que esa edad marcó mi vida, porque es donde inicié a meterme con el Señor más y más y más cada día, hasta poder ser lleno de su Espíritu Santo y así poder caminar bajo su guianza, ¿verdad? Bajo su gobierno, y poder hacer conforme a lo que Él me había enviado a hacer. Amén. Yo sé que muchos de los que nos están viendo o nos van a ver en diferido por medio de Canal 34, nuestra página de Facebook Bendecidos para Bendecir, o por medio de nuestro podcast en YouTube de Ministros desde Adentro. Pastor, muchos hemos ido a retiros, encuentros, y yo soy fruto de uno de los encuentros juveniles donde yo también le entregué mi vida al Señor, pero yo tenía aproximadamente unos 16, 17 años. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo supo usted? Usted tenía una trayectoria en el Evangelio desde pequeño. Tal vez hay muchos que nos están viendo o nos van a ver y se están preguntando que quizás todavía no han llegado a ese punto de encontrarse con Cristo. ¿Cómo fue ese momento que a los 21 años que usted dijo, hoy me encontré con el Señor? ¿Qué fue lo que sintió o qué fue lo que cambió de lo que usted venía haciendo durante sus años de juventud a ese momento en el que usted puede decir, fue a mis 21 años que me encontré con Jesús? Sí, desde pequeño había sido guiado en los caminos del Señor, pero al momento de terminar mis estudios, empezar a trabajar, mi profesión es mecánico diésel automotriz, y al estar relacionándome con los compañeros de trabajo, la situación se fue desviando, el conocimiento, toda la instrucción se fue desviando por la influencia de los amigos, siendo muy joven, siendo de 13, 14 años, con curiosidad, con saber cómo era el ambiente fuera de la iglesia. Y creo que algunos me entenderán en esto, que a veces uno en esa etapa de la adolescencia tiene esa curiosidad de saber qué es lo que se mueve afuera, y al involucrarme con los amigos en ese ambiente, me fui desviando del Señor, y tuve un tiempo, aproximadamente como de 5 o 6 años, que estuve desviado. Sí asistía a la iglesia, pero habían prácticas que no eran agradables delante del Señor, y al tener esa disyuntiva, creo que eso me motivó a poder alinear mi vida y tomar una decisión. Creo que después de ese recorrido tuve que tomar la decisión entre volver a la iglesia, o más bien estar en la iglesia al 100, o ya no asistir. Pero lo que había marcado mi vida, lo que en mi casa yo había sido instruido, había sido enseñado, eso me detenía, eso me mantenía bajo cierto temor. Y cuando yo estaba con los amigos y en ese ambiente, ese temor no se apartaba de mí. Había algo que me mantenía
siempre enlazado a las cosas de Dios. Es más, tanto así que me involucré con amigos y con compañeros que su forma de hablar era muy diferente a la mía, con palabras soeces y todo eso, pero yo no practicaba esas palabras. Y quizás me hundí un poco en los vicios del alcohol, pero a pesar de eso yo no practicaba el mismo lenguaje que ellos. Siempre había un cierto temor, pero llegó el tiempo, llegó el momento en el que tuve que tomar la decisión. Ya con algunas consecuencias, ya con algunas situaciones que se dan, porque en ese mundo no hay nada bueno. Siempre hay cosas que lo van a uno afectando y tenía que tomar la decisión. Y a los 21 años comienza alguien a moverme a la iglesia, pues a llevarme nuevamente a la iglesia, y a los meses siguientes había un encuentro donde me invitaron a poder participar y yo sabía que necesitaba tener ese encuentro con el Señor. Y nos llevaron, fueron 3 días, 2 noches para poder estar en ese encuentro de jóvenes, y fue un tiempo muy hermoso donde pudimos ver la mano del Señor obrar, cómo el Señor ministró, liberó, trajo mucha llenura de su Espíritu Santo. Y al momento de estar en ese retiro hubo un tiempo que impactó mi vida. El Señor me tomó, el Señor me acercó nuevamente y me empezó a mostrar su amor, su fidelidad, porque yo hubiera podido perder la vida mientras andaba con mis amigos, con los jóvenes, desviado de los caminos del Señor, porque muchos de los que estuvieron conmigo en ese tiempo ya no viven, ya no están, tuvieron diferentes situaciones, accidentes o se metieron en problemas y alguien les hizo daño, ya no están, pero el Señor guardó mi vida. Amén. Y al momento de llegar a ese retiro, el Señor me empieza a traer de todo aquello que Él me había guardado, de todo lo que Él me había librado, y eso me empujó a meterme más con Él, porque mi corazón comenzó a sentir ese quebrantamiento por agradecimiento, porque no lo merecía. Yo merecía estar igual que algunos de mis amigos que ya habían fallecido, pero Dios me había guardado y sabía que había un plan y un propósito para mi vida. Y en ese retiro el Señor marcó mi vida. Desde ese momento comencé a introducirme más a la iglesia, al servicio del Señor, a anhelar más del Espíritu Santo de Dios, y eso me ayudó para poder nunca más separarme del Señor. Amén, gloria a Dios. La misericordia y gracia del Señor siempre está con sus hijos, ¿verdad? Aunque nosotros nos desviemos, pero hay un plan, hay un propósito en nuestra vida que se va a cumplir. Y esto me da la pauta para poder hacerle la siguiente pregunta. Pastor Dinobel Marroquín, aquí en Escuintla, ¿cómo se llama su ministerio? ¿Dónde están ubicados? Cuéntenos un poquito de esa labor pastoral, cómo podemos conocer esa trayectoria. Cuéntenos de su trayectoria, cómo fue el llamado, cómo supo usted después de esos 21 años, me imagino que hubo una época en la que usted se preparó, etcétera, y cómo fue que usted tomó la decisión y un día dijo, bueno, el Señor me ha llamado para cosas grandes, para ser un ministro. ¿Cómo está esa parte en su vida? Amén. Creo que después de tener ese encuentro con el Señor y reafirmar mi salvación con Él y ese llamado de Dios a servirle, comenzó a arder ese fuego en mi corazón y a prepararme. Me motivó el Señor a poder prepararme. Estuve en 2 institutos bíblicos para poder prepararme. Uno de ellos es en el ILE, se llama Instituto de Liderazgo de Shaddai. Estuve allá en ese instituto preparándome. Tenía 23 años. A los 25 años había salido de ese instituto. Me metí a otro para poder
seguir aprendiendo de la palabra y seguirme preparando porque sabía que había un llamado. Y creo que las palabras que mi mamá marcaba cada día en mi vida, cada domingo al vestirme y decir, vos sos el pastorcito de la casa, vos sos el pastor de la casa, esas palabras creo que marcaron un rumbo en mi vida. Ella creía en mí, ella creía en ese llamado, yo no sé si ella escuchó a Dios y ella o ella tenía esa palabra en su vida y que estaba hablándola sobre mí, y eso me sostuvo, me guardó, y cuando estaba ya preparándome para servirle más al Señor en un liderazgo, ya sirviendo en la iglesia, ya teniendo una célula donde predicaba la palabra del Señor, pero había algo más, el Señor estaba motivándome y preparándome para algo más. Luego de que la función de liderazgo, predicando en células, predicando en evangelismo en las calles, tocando puertas en las casas, en el área de Villanueva para predicar la palabra, para entregar un tratado. En ese tiempo era eso lo que se hacía, era la tendencia, repartir tratados para poder evangelizar a las personas y decirle, tiene una necesidad, puedo orar por usted. Y luego que se propagó, ¿verdad?, el evangelio, pudimos levantar muchas células ahí en Villanueva, y ya habían varias células que llevábamos los domingos a la iglesia en la zona 14. Entonces se estableció la iglesia hecha en Villanueva, y ahí fue donde empezó un liderazgo ya pastoral. Comenzó un liderazgo pastoral, nos ungieron como pastores para poder servir, para poder ejercer ese liderazgo. Éramos varios los que estábamos a cargo ahí en Villanueva, pero el llamado estaba. Y ejercimos ministerio, se levantó la iglesia, levantamos liderazgo, se hacían actividades en las calles, se hacían actividades en diferentes lugares. Y ahí se fue desarrollando ese liderazgo. Luego salgo de Villanueva, voy a Fraijanes. En Fraijanes se trabaja de la misma manera, levantando liderazgo, abriendo células, se construye un templo, se comparte la palabra del Señor, y luego el Señor nos mueve a Dios es fiel. En la zona 9 estaba en ese entonces, y ahí en Dios es fiel comenzamos también el Señor nos lleva ahí con un propósito, y ejercemos también el liderazgo pastoral, discipulando, cuidando, guiando, y están los pastores, está el liderazgo en la iglesia, pero Dios nos hace un llamado a nosotros y nos envía. Hace 8 años nos envió a Escuintla. Y acá en Escuintla comenzamos a trabajar en un grupo pequeño, que al principio era de mujeres y luego se fue volviendo familiar y luego fue creciendo hasta abrirse un ministerio, y ahí es donde nos conocemos, ahí Amén. Es donde el Señor nos da la oportunidad de conocernos, ¿verdad?, para trabajar y servir juntos. Y luego de ese ministerio que se levanta acá en Escuintla, nosotros volvemos a la zona 9, ahora la iglesia en zona 13, y regresamos allá para poder servir. Es más, nunca nos venimos del todo, sino que estábamos sirviendo allá y sirviendo acá, como una asignación que el Señor nos había dado, y luego regresamos allá. Pero el Señor hace 5 años nos había dado una palabra para Escuintla. Amén. Y nos había hablado a mi esposa y a mí que había un ministerio en Escuintla, que había un llamado para Escuintla. Un profeta nos dice, yo los veo pastoreando Escuintla, y nosotros no veíamos por dónde. Nosotros oramos, seguimos orando y seguimos orando. Esa palabra duró 5 años. Cuando nosotros recibimos la confirmación del Señor el año pasado, a finales de año casi, nosotros empezamos a creer, empezamos a ver ese movimiento y se empezó a acelerar. Se aceleró tanto que en 3 meses después de que Dios confirmara la palabra, se estaba abriendo la iglesia acá. Eso fue en febrero, a finales de febrero se abrió la iglesia este año acá en Escuintla, de Dios es fiel.
Y el Señor cumpliendo esa palabra, después de una trayectoria, después de llevarnos, traernos, movernos, prepararnos, todo es una preparación. Creo que todo lo que a uno le toca vivir en diferentes lugares donde Dios lo lleva es una preparación para, para este tiempo. Como Esther, ¿verdad? Amén. Para este tiempo es que el Señor te llamó, para este tiempo. Y nosotros creímos, y en este tiempo el Señor ha abierto puertas acá en Escuintla. Estamos, bueno, inicialmente la iglesia está en un salón del Hotel Pacific Park, más conocido como California, o no sé. En el hotel. En el hotel, en uno de los salones, ahí estamos ubicados, mientras el Señor nos da un lugar en donde ya podemos estar fijos, ¿verdad? Pero le creímos al Señor y hemos visto la mano del Señor y el respaldo de Él, y creo que es una grande bendición poder servirle al Señor así, con Amén. fe. Nos gozamos, pastor, nosotros desde el 2017, creo yo, si no estoy mal, tuvimos la oportunidad de conocernos en el mejor momento de nuestras vidas, que es en Cristo Jesús. Sí. El Señor tiene planes, el Señor no tiene casualidades, el Señor tiene conexiones divinas, ¿verdad? Y mire, después de todos estos años, estamos hoy aquí sentados compartiendo las maravillas del reino en nuestras vidas como ministros. Ahora me toca que preguntarle, pastor. Como ministros tenemos logros y tenemos frustraciones. A veces es un poquito complicado el que nosotros podamos tener una vida de ministros solo con gozo, ¿verdad? O solo con triunfos. ¿Cómo podemos dividir esa parte de los ministerios en los que usted ha trabajado? ¿Cuáles han sido esos logros que usted dice, o dónde ha visto usted la mano de Dios así de una manera sobrenatural, obrando para... Yo siento que nos da como inyecciones de fe. A veces los ministros tal vez estamos en momentos donde nos decaemos, donde tal vez las fuerzas son menguadas por situaciones, pero cuéntenos un poquito de eso. ¿Cómo ha llevado Pastor Dino esa parte en su vida, sus logros y una que otras frustraciones? Creo que es un balance y hay que tener mucho cuidado. Creo que la oración ante todo nos guarda de caer en situaciones, porque cuando hay logros uno puede irse al extremo en caer en orgullo, en caer soy bueno para hacer esto, soy bueno para lo otro. Y hemos aprendido a darle la gloria a Dios en Amén. todo lo que hacemos, en todo lo que logramos, en lo que alcanzamos. El Señor nos ha permitido ministrar a muchos matrimonios y hemos visto matrimonios restaurados. El Señor nos ha permitido trabajar con ministros que han estado en alguna situación de desánimo o que necesitan alguna restauración, algún tipo de restauración. Compartimos en una de las oportunidades a una pareja de pastores que ya no querían estar en la iglesia, ya no querían iglesia, frustrados, desanimados, desmotivados. El Señor nos dio la oportunidad de poder ministrarlo y nos tomó 2 años para poder restaurar y ver la mano de Dios levantar a estos ministros, una pareja preciosa de ministros del Señor, muy usados por el Señor, muy llenos de fe, pero habían estado en un tiempo en donde habían sido lastimados, desmotivados. Y en ese tiempo, en esos 2 años, bueno, al final nosotros no mucho sentimos ese tiempo. Ya al final hicimos recuento y vimos que sí había pasado 2 años, pero vimos la restauración en sus vidas y los vimos nuevamente activos, y ellos ahora tienen una iglesia. Ellos están ahora sirviéndole al Señor y están predicando la palabra del Señor, o sea, una restauración ministerial. Y eso creo que le ganamos una gran batalla al enemigo. Amén. Y hemos podido ver cómo ahora ellos están afectando, están ganando almas para Cristo, están haciendo una función igual, restaurando familias, restaurando matrimonios, y eso es
para nosotros una gran bendición y le damos la gloria a Dios porque nos ha permitido ver estos logros, ver personas que ya no querían nada, ya no querían saber nada, verlos ahora activos y sirviéndole al Señor. Esto solo Dios lo puede hacer, solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Dios nos libre y nos guarde a nosotros de podernos tomar un poquito de esa gloria, no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor y solo tenemos que estar dispuestos a que Dios nos use. Y eso para nosotros nos llena de satisfacción de ver que se ha logrado y se ha alcanzado mucho. Hemos, en el recorrido que hemos llevado, hemos visto cómo el Señor ha levantado a muchas personas y ha restaurado a muchas personas a través del ministerio que el Señor nos dio, siguiendo la línea del pastor que nos entrenó y nos pastoreó, nos mentoreó, que ya está en la presencia del Señor, pero él pastor allá en Fraijanes, él nos mentoreó y ministró nuestras vidas para que pudiéramos ejercer una función de restauración, de ministración, de liberación en las personas, y eso para nosotros es una gran bendición. Frustraciones, el enemigo vino para robar, matar y destruir, y esa es su intención todos los días. Que nosotros nos dejemos ya es otra cosa. Y el Señor nos permita mantenernos siempre firmes, siempre agarrados de la mano del Señor, agarrados de una palabra de Dios para poder permanecer firmes. Cuando mi esposa quedó embarazada de nuestro hijo, era un embarazo complicado, era un embarazo en el que a los 3 meses de embarazo había que tomar una decisión, había que decidir entre... Bueno, el médico me aparta y me dice, tenés que decidir entre tu esposa o tu hijo, porque si tu esposa sigue con el embarazo, es posible que llegue y complete el tiempo y nazca tu hijo, pero ella no va a soportar, ella puede morir. Entonces, si lo hacemos ahora, el legrado, tu esposa la podemos salvar, pero tu hijo muere. Entonces, tenía que tomar una decisión. Y creo que eso lo pone a uno en qué pensar, pero gracias a Dios le seguimos los pasos a Abraham y confiamos y creímos y dijimos, vamos a seguir, vamos a ver la mano del Señor, vamos a orar. Pero cuando uno va a predicar, cuando uno va a ministrar, cuando uno va a hablarle a alguien del Señor con una situación de estas, creo que se puede abrir una puerta al enemigo para decirte cómo vas a ir a hablar algo si tenés una situación acá, si hay una situación complicada, pero es ahí donde la mano del Señor se mueve, nos respalda y con más fuerza venimos y hablamos y dijimos vamos a seguir, vamos a ver la mano de Dios, no va a morir mi esposa, no va a morir nuestro hijo y vamos a ver a Dios glorificarse en esta situación. Y en lugar de desanimarnos, aunque sí afecta humanamente, en lugar de desanimarnos, vimos nosotros, tomamos esa fuerza en fe para poder llegar al final y a los 8 meses y semana, creo, tuvieron que hacerle la cesárea a mi esposa. Nuestro hijo vive, está bien, gracias a Dios, mi esposa ahí está, bella, y llevamos esta anécdota con nosotros y este milagro del Señor para que cuando encontremos cualquier otra cosa que quiera detenernos, tenemos algo que Dios ya nos mostró para poder vencer. Si logramos pasar esa situación, vamos a poder vencer muchas más que quieran venir. Y nos han venido y nos hemos enfrentado a situaciones, pero gracias a Dios seguimos en victoria. Amén. Eso es lo importante de poder tener este tipo de conversaciones, porque son cosas que en el púlpito muy rara vez nosotros podemos exteriorizar, ¿verdad? Hay situaciones donde solo miran al pastor y lo ven en el púlpito. Hay muchos que lo ven como el hombre perfecto que no tiene temores ni debilidades ni nada, pero es importante que nosotros podamos conocer esa parte porque ustedes vieron el favor de Dios obrando en sus vidas, un milagro doble, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué mejor prueba que lo que uno mismo vive
para poder transmitírselo eso a otras personas. Dicho esto, pastor, ¿qué consejo le podemos dar a aquellos que tienen el deseo en su corazón de servirle a Dios? ¿Cómo podemos exhortarlos? ¿Cómo podemos animarlos en este mundo que ahora está diciendo todo lo contrario, en este mundo que nos está llevando cada vez más a la decadencia moral y social? ¿Cómo podemos decirle a esas nuevas generaciones, a esos jóvenes que el llamado de Dios existe y que es real? Creo que el mejor consejo es meternos con Dios. El enemigo está usando mucho, en este tiempo está usando mucho en la tecnología para poder desviar del propósito de Dios, del propósito de salvación a la humanidad. Está usando la tecnología para poder confundir. Y la Biblia lo dice, ¿verdad? Y dice que en los últimos tiempos se amontonarán, dice, los hombres con comezón de oír la sana doctrina y no habrá quien. Y dice que vendrán falsos maestros y les dirán, yo tengo esa enseñanza, la buena doctrina, y muchos serán engañados. En este tiempo, la única forma en la que nosotros nos podemos mantener sobrios, como dice la Biblia, es someternos a Dios, someternos a su Espíritu Santo. El tiempo, cómo la iglesia ha ido evolucionando y cómo ha ido dejando introducir mucha influencia del mundo, a veces caemos también en abrir puertas para que el enemigo pueda entrar y pueda confundirnos. Necesitamos nosotros volver al principio, volver a las sendas, como dice Jeremías, ¿verdad? Preguntar por las sendas antiguas y andad en ellas. Entonces, lo principal acá es meternos con el Señor, escuchar al Espíritu Santo. Y hay muchos que tienen la pasión para poder predicar la palabra, para poder enseñar, para poder participar a través de la alabanza, de la música, con jóvenes o con gente universitaria, poder participar, pero la única forma es escuchando a Dios, escuchando al Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. No nos dejemos confundir. Hay métodos que el mundo está trayendo, o hay métodos que nosotros como iglesia también estamos implementando, pero tenemos que tener cuidado, porque hay métodos que de hacerlos tan sofisticados nos vamos desviando de tener a la presencia de Dios. Nos dedicamos a que la gente se sienta bien, a que esté bien, a que esté tranquila, pero al final la presencia del Señor no está. Entonces necesitamos nosotros dejar que la presencia de Dios esté. El consejo es ir a lo secreto. Sube, entra en tu aposento y ora a Dios que te ve en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Nosotros a veces queremos las cosas en público y queremos que todos nos vean y que todos sepan quiénes somos, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros hacemos, qué podemos lograr, pero no es de esa manera, es ahí en lo secreto, es ahí hablando con Dios, y entonces Él nos va a recompensar en público. Él no se queda con nada y Él nos va a poner en lugares específicos y en lugares en donde vamos a ser de bendición para muchos. Amén. Hoy en día es un poquito complicado este tema que le voy a hablar, y esa palabra de compromiso. Hoy en día es complicado que las nuevas generaciones quieran asumir un compromiso de liderazgo, un compromiso ministerial, y está el otro aspecto donde se siente que me toca porque yo soy el hijo del pastor, ¿verdad? Y tal vez yo no estoy preparado para esto, pero como yo soy el hijo, pues a mí me toca. ¿Cómo podríamos afrontar nosotros, pastor, desde el punto de vista de ministros, esa problemática de la falta de interés
Un tema muy importante que estábamos platicando con unos amigos pastores un tiempo atrás es cómo ha decaído las misiones, cómo se ha ido diluyendo dentro de la misma iglesia y durante estos años, porque escuchaba yo que cuando ellos crecieron, ellos eran jóvenes, el movimiento misionero era fuerte en Guatemala, las iglesias se preocupaban. ¿Cómo podemos ahora motivar a nuestros jóvenes para que, para que empiecen a servirle al Señor, para que empiecen a sentir ese amor por el servicio, para que puedan tener un compromiso? Y de ahí pues sentir el llamado, ¿verdad? Y de ahí pues hacer esa disciplina que usted dice, la oración, el ayuno, congregarse, porque ahora todo es tan fácil, ¿verdad? Ahora cualquier dispositivo móvil ya le acerca a uno, ahora está al alcance de la mano, pero nosotros hemos pagado un precio. ¿Cómo poderle decir a estos jóvenes que vale la pena pagar el precio? Creo que es el propósito es que las personas o los jóvenes, ya sea adultos o jóvenes, puedan conectarse con el Señor, con el propósito del Señor. Creo que algunos piensan estar comprometidos, pero a su manera. Algunos piensan que se comprometen, pero lo hacen si puedo hacer esto, si me permiten hacer lo otro. Entonces, creo que eso no se movía en el Antiguo Testamento, quizás en algunos casos, pero era el compromiso era bien marcado. Por ejemplo, el compromiso de Samuel, cómo sus padres marcaron su vida, bueno, su mamá, Ana, en la iglesia orando por él, y lo ofrece para que él pueda ser ese profeta. Quizás ella no sabía que iba a ser profeta, pero quizá ella dijo, yo lo voy a entregar a la iglesia, para que sea parte de la iglesia, ¿verdad? Bajo ese sacerdocio de Elí. Y cuando él es destetado, dice la Biblia, lo llevan al templo y él vive en el templo. Y él está siendo preparado en el templo. Y esa preparación nosotros podemos hacer esa comparación con el compromiso se va formando cuando estamos en el templo. Los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos, nos preparamos y vamos adquiriendo el compromiso cuando estamos en el templo, porque es ahí donde se ve la necesidad. Y dice la Biblia que cuando Dios llamó a Samuel, inicia diciendo esos versículos que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. La palabra escaseaba, entonces había una necesidad y Samuel sabía de esa necesidad y Dios necesitaba a alguien comprometido. El sacerdote Elí no estaba comprometido, ya había pasado ese tiempo de compromiso y no estaba comprometido, pero Dios necesitaba a alguien y necesitaba a alguien con fuerza. Había un joven en el templo llamado Samuel que Dios podía usar. ¿Cuántos jóvenes hay en nuestra iglesia que Dios puede usar? Y quizá Dios esté llamándolos, quizá Dios esté llamando por su nombre, pero no han logrado escuchar esa voz del Señor por falta de compromiso, por la falta de ese compromiso. Samuel sabía que él estaba en el templo y era un joven obediente, era un joven que estaba siendo entrenado para poder ser siervo del Señor. Y cuando Dios lo llama, él va a donde está Elí. Conocemos la historia, va una vez y le dice Elí, yo no te llamé, vuelve a dormir, va otra vez, hasta la tercera vez que él responde, heme aquí, heme aquí. Y esa es la respuesta que creo que tanto jóvenes como adultos necesitamos darle al Señor, porque Él nos está llamando, porque hay necesidad en nuestra nación, en nuestra ciudad, en los municipios, hay necesidad. Y cuando vemos esa necesidad, porque la palabra de Dios escasea, no es que no se esté predicando, no es que no hayan iglesias, porque según entiendo que en Escuintla son muchas las iglesias que hay, y se está predicando la palabra, pero a veces escasea
La sana doctrina, la palabra que impacta, la palabra que afecta, la palabra que liberta, que sana. Y ahí Dios está llamando jóvenes que estén listos para decirle, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y cuando hay una respuesta de estas, los jóvenes van a poder decirle, Señor, úsame. Y hay un compromiso real cuando hay una conexión. Dice Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos pegados a Él, todo lo podemos hacer. Y las misiones, a veces pensamos que las misiones están en la India, que están en España, que están en África. Sí, hay necesidad allá, pero si nosotros salimos aquí a la calle, cruzamos a la izquierda, nosotros encontramos un lugar lleno de necesidad y podemos ir a ejercer misión ahí. Podemos encontrar a alguien en un semáforo que necesita un abrigo, que necesita una moneda, que necesita una palabra. Podemos encontrar en los hospitales, en las salas de espera, encontramos personas que están desesperadas, que están llorando a sus familiares porque están muy enfermos. Ahí podemos ejercer misión. Entonces, creo que el área misionera es muy amplia y que podemos ejercerla hasta en nuestra propia casa. Amén, pastor. Qué grato es estar compartiendo aquí con usted, con cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos han estado escribiendo. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por ese cariño que nos muestran. Ya casi estamos terminando. El tiempo se va rápido cuando hablamos del Señor y más cuando tenemos una buena compañía. Entonces quiero aprovechar lo que nos queda de tiempo, pastor, para que usted nos diga qué proyectos tiene, cómo se ve usted aquí a corto, mediano plazo, cómo ve usted su ministerio aquí en Escuintla. Amén. Nuestro Dios es grande y nosotros pensamos en grande. Amén. La obra no es nuestra, es del Señor. La viña es de Él. No estamos en control de esa obra, sino Él está en control de la obra. Y dice la Biblia en la iglesia primitiva, en Hechos, dice que Dios, la iglesia dice que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y dice que Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces Dios es el que va añadiendo, pero nosotros tenemos que estar listos para recibirlos y listos para poder compartirles la palabra. Entonces el Señor nos trae a Escuintla para poder ser un impacto, para poder impactar. Y unidos a las iglesias que están predicando la palabra, que están atrayendo la presencia del Señor, poder, creo que es la palabra sería propiciar que aquí sea un epicentro del avivamiento del Señor. Amén. Y poder, esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo. Y estamos orando y estamos librando una batalla espiritual para que los cielos sobre Escuintla sean abiertos y que haya un avivamiento, que hayan sanidades, que hayan milagros, que hayan prodigios, salvación en las personas, ese interés por buscar y conocer del Señor. Entonces, si el plan a corto plazo es que las personas a las que podamos llegar tengan el conocimiento que en Cristo hay salvación y hay solución. Creo que la mayoría de las personas ya han escuchado de Jesús, ya saben de las iglesias, ya saben de la palabra, pero creo que están esperando algo más y estamos orando al Señor para que haya un impacto, para que haya un impacto en las familias. A mediano plazo oramos para poder tener un terreno, para poder edificarle casa al Señor, para poder edificarle su casa y que las personas tengan un lugar en donde congregarse, en donde asistir. Y luego alcanzar las comunidades llevando la palabra y llevando también ser ese brazo de amor para las personas necesitadas, donde podamos servirles, porque venimos a servir, seguimos los pasos de Jesús, y Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. Amén. Y venimos nosotros a servir. En 5 años yo creo que hemos podido alcanzar y tocar a muchas personas con el amor del Señor y con la ayuda que podamos llevarle. Primordialmente la palabra de Dios, que trae salvación, que trae sanidad, que trae restauración y que trae prosperidad también.
Amén. Gloria al Señor. Queridos amigos, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Esperamos poder contar con la presencia del pastor en un próximo programa. Siempre nos quedamos con algo que preguntar, pero estoy seguro de que la palabra que se compartió hoy va a tocar corazones, así que le dejo este par de minutos, pastor, para que usted se despida, para que deje un mensaje a todos los que nos ven por medio del canal 34 Telemaya, los que nos van a ver en diferido por medio de nuestra página de Facebook, Bendecidos para Bendecir, y por nuestra página de YouTube, Ministros desde Adentro. Amén, muchas gracias. Primeramente quiero darle la gloria a Dios porque Él nos da el privilegio de poder llegar a tantos hogares, a tantas personas, poder compartirles de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y luego agradecerles a ustedes, Pastor Lisandro, Pastora Carmencita, que son una bendición para nosotros. Hemos podido compartir muchas cosas, muchas experiencias, hemos sentido el amor de ustedes hacia nosotros. Es para nosotros una bendición haberles conocido acá en Escuintla. Es un punto de referencia para nosotros acá en Escuintla al llegar. Luego saludar también a todas las personas que nos escuchan, que forman parte de la audiencia de estos programas. Sigan adelante, sigan escuchando lo que el Señor tiene para sus vidas, sigan buscando de la presencia del Señor. También quiero enviar un saludo al ministerio que nos cubre en Dios es Fiel, Comunidad Cristiana Dios es Fiel, en la zona 13, a los apóstoles Estuardo y Vivi Cáceres. Creo que es una bendición que ellos pues nos cubran, ¿verdad? Y a todo el liderazgo, a todo el equipo de pastores que formamos parte de este ministerio. A mi familia, sobre todo, enviarle un saludo ahí a mi esposa bella, Erika Linares, y a nuestro precioso hijo Pablo David Marroquín. Es una bendición poder tener esta linda familia, y también a la iglesia Dios es Fiel Escuintla, que son familias que se están integrando, familias que juntos vamos a poder llevar ese mensaje de la predicación de salvación del Señor. Creo que es personas que quizás ni siquiera conozco, quiero enviarles una palabra y decirles que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay solución, y que juntos podemos ver la transformación espiritual de Escuintla y Amén. sus alrededores. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe en este inicio de semana. Estaremos ahí en redes sociales informando de nuestro próximo programa. No se pierda, cada lunes tenemos un programa que está diseñado para cada una de las necesidades de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias, Pastor Dinovel Marroquín, que Dios me lo bendiga, le amamos y gracias por sintonizarnos en esta noche. Bendiciones.